La palabra del Señor. Bendito Dios. Hemos disfrutado este tiempo de alabanza, Señor. Tú has sido bueno, porque aunque la adoración no es un espacio diseñado para nosotros, en tu soberanía y en tu gran misericordia, tú has derramado tu gloria. Tú has determinado y decidido mostrarnos tu amor en medio de la alabanza. De ahí, Señor, el dicho que dice, Señor, que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y es que es así, Señor. Cada vez que nosotros te adoramos, Señor, tú te glorificas. Cada vez que nosotros te exaltamos, Señor, tú nos muestras tu poder. Porque cuando te alabamos te estamos diciendo, Señor, no importan las circunstancias, mi Dios es más grande que el problema que puedo estar enfrentando. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que mis ojos vean, yo sé que mi Redentor vive. Y en esta mañana te pedimos que tu palabra nos hable y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra, Señor, saciando el hambre y la sed de tu pueblo en esta mañana. Que no sean mis palabras, Señor, que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hablando a cada corazón a través de las Escrituras. En Cristo Jesús. Amén y amén. No me voy a extender mucho en introducciones. Quiero que vayamos directamente a la palabra del Señor. Voy a hacer un gran esfuerzo en esta mañana por compartir lo que el Señor me permitió preparar en esta mañana, lo que el Señor preparó para todos nosotros, sin extenderme tanto porque sé que hoy tenemos bastantes compromisos para atender. Al final vamos a orar por las elecciones, porque la palabra de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los injustos llegan al poder, el pueblo gime. Y quiero que en esta mañana oremos para que Dios nos dé buenos gobernantes en el próximo periodo del 2020 al 2023. Usted no me va a escuchar y que el Señor me guarde. No me va a escuchar a usted de pronto instándolo a que vote por alguien, porque el voto es a conciencia y es personal. Solamente le pido al Señor que le dé sabiduría por quién debe votar si todavía no ha ido a votar, para que el Señor nos permita tener un tiempo de paz en Valledupar, El Cesar y Colombia. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 9, versículo 18. Leemos, vamos a leer todo el pasaje a partir de este versículo, así que por favor no se canse, léalo en un tono de voz alto. Vamos a leerlo juntos, vamos a esperar a que lo proyecten aquí en el video BIM. Mateo capítulo 9, versículo 18. Si usted ya lo tiene en su Biblia, por favor diga bien fuerte, amén. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, dígalo conmigo bien fuerte: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta. Diga conmigo: la niña no está muerta, sino que ¿qué? Sino duerme. Y se burlaron de él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Diga conmigo: entró y tomó de la mano a la niña. Léalo conmigo. Entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo:
¿creéis que puedo hacer esto? Diga conmigo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Diga conmigo, y los ojos de ellos, y los ojos de ellos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Diga conmigo, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría, vamos a leer del versículo 35 en adelante, todos en voz alta. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siguiente versículo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en esta mañana rogamos que envíes obreros a tu mies. Tú conoces la necesidad que hay en Valledupar. Dice la Biblia que Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos. Señor, no permitas que nuestro corazón se vuelva insensible a la necesidad que tenemos y que tiene esta ciudad, este departamento, esta nación y la necesidad que tiene el mundo de conocer la luz. Permítenos ir, Señor, a las ciudades. Permítenos ir a los barrios de Valledupar. Permítenos, Señor, ir a nuestra casa, a nuestra familia. Permítenos ir, Señor, a los corregimientos de Valledupar, porque allí hay necesidad y solamente tú puedes suplir, Señor, esa necesidad. Que esa compasión que se despertó en el corazón de Jesús también se despierte en el corazón de la iglesia cristiana del norte, Señor. Que así como hemos retomado la canasta de amor, Señor, esa canasta de amor que se quede pequeña, Señor, para las provisiones que tú enviarás, Señor, para que podamos ayudar y bendecir la tierra que tú nos has entregado y a la tierra en la cual nos has plantado. Que podamos, Señor, hacer lo que hacía Jesús: enseñar en las sinagogas, predicar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad y, por supuesto, Señor, poder servir también a la comunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, acabamos de leer un pasaje en el que usted se da cuenta cómo era un día del Señor Jesús, un día de trabajo. Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando y de pronto se acercó a él un hombre llamado Jairo, suplicándole que resucitara a su hija. Y no había llegado a la casa de Jairo cuando ya una mujer con un flujo de sangre que había durado más o menos unos 12 años se acerca a Jesús. Jesús la sana, llega a la casa de Jairo, sana a la hija de Jairo y va saliendo de la casa de Jairo y llegan dos ciegos gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice que le siguieron hasta la casa y cuando Jesús los sana en su casa,
Note que no los sanó en la casa de Jairo, sino en su casa, en la casa donde vivía Jesús. Sana a estos dos hombres, inmediatamente le traen un hombre mudo porque tenía un demonio. Creo que cuánto nos hace falta en este tiempo ver este tipo de manifestaciones. Porque la necesidad sí está. Basta con salir a la calle y nos encontramos con amargados, débiles, enfermos, muertos, preocupados, endeudados. O sea, crisis encontramos por todo lado. Es más, el Señor me decía, dentro de la misma iglesia hay una gran necesidad. El caos, la crisis, los problemas, los momentos de fatiga, los momentos de oscuridad, son momentos que a pesar de que hacen parte de la vida, ninguno los espera con beneplácito o alegría. ¿Quién dice, ay, gracias Señor por esta enfermedad? ¿Cuánto me gozo yo en el Señor de que me hayan dejado sin trabajo? ¿Alguno se alegra cuando llega un problema a su vida? Levante la mano aquel que se siente contento, el que dice, oiga, eso es lo mejor que me ha podido pasar. ¿Alguno se alegra cuando le llegan los problemas? Miren, ni siendo muy espiritual o intentando ser muy espiritual, realmente nosotros no nos alegramos cuando las situaciones difíciles o las crisis llegan a nuestra vida. A decir verdad, intentamos a como de lugar evitar que estas etapas de la vida toquen a la puerta de nuestra casa. Evitamos que los problemas lleguen a nuestra familia. Evitamos que los problemas lleguen a nuestro cuerpo. Evitamos que los problemas lleguen a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos. Incluso quisiéramos que en la iglesia no hubiesen problemas, pero hasta en la iglesia hay problemas. Luchamos todos los días para garantizar nuestro bienestar. Luchamos y batallamos todos los días para garantizar la seguridad nuestra y de los nuestros aquí en la tierra. Por ello, cuando estamos en momentos en los que llega a nuestra vida un problema, inmediatamente ¿qué sucede? Nos cuestionamos, nos preguntamos en qué parte de la historia o del plan nos equivocamos, en qué lugar nos desenfocamos y perdimos el norte de lo que previamente habíamos proyectado, en qué punto nos desviamos del camino correcto, en dónde estuvo el error, qué estamos haciendo mal, quién tuvo la culpa. ¿Alguno de ustedes ha hecho esa pregunta? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La culpa la tuve yo? No, la culpa la tuvo él. No, la culpa la tuvo ella. La culpa la tuvieron ellos. Y entonces el desánimo empieza a hacer su trabajo. El estrés, el afán y la ansiedad también hacen su parte. Nuestro semblante inmediatamente cambia, nuestra alma se abate y nuestro cuerpo empieza a sentir el rigor de la dificultad que estamos enfrentando. Por eso hoy se habla tanto acerca de las enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que surgen como el resultado del mucho estrés, aflicciones que hay en el alma, preocupaciones que tenemos en nuestra mente, y entonces empezamos a somatizar esas cargas y esas preocupaciones. ¿Sabe que hasta el día de ayer tenía un dolorcito aquí atrás? Y le decía a mi esposa, hoy tengo un dolorcito, porque estaba preocupado. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Cuántos han tenido un dolor de cabeza y usted sabe que no es por el calor? ¿Cuántos han sentido cansados y saben que no es por falta de sueño o por falta de haber dormido tiempo suficiente? ¿Sabe qué es eso? Es que su cuerpo está somatizando lo que usted está batallando en su alma. Ante esta realidad, algunos se vuelven irascibles, otros entran en depresión, algunos empiezan a buscar en sus fuerzas la salida más próxima, mientras otros parecen consumirse en la soledad y el abandono. De pronto nos encontramos envueltos en un escenario lleno de dudas, frustraciones, y entonces preguntamos a Dios. ¿Cuál es la pregunta que le hacemos al Señor en esa circunstancia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Alguno le ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Alguna vez le ha preguntado usted a Dios, pero por qué, Señor? Si yo estoy caminando contigo, si yo voy a la iglesia,
Si yo oro, si yo intento todos los días agradarte, si yo intento todos los días y me esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿por qué, Señor? ¿Alguien se ha sentido así? Una llamada que te informa que una persona cercana falleció, un examen médico que se convierte en una enfermedad diagnosticada, una nota del colegio de tu hijo que te dice que las cosas no van bien en el colegio, una carta de despido de la empresa o compañía en la que trabajas, un contrato que culmina, un padre que abandona su hogar porque considera que ya no ama a mamá y ahora su amor es para otra persona, un esposo o una esposa que considera que ya no eres lo suficientemente importante o valioso para continuar construyendo una relación de pareja, una carrera profesional que tiene que ser postergada porque no tienes el dinero para continuar el siguiente semestre. ¿A alguien le ha pasado? A mí me pasó. ¿Qué más? Una empresa que debe ser cerrada porque los números en rojo corroboraron el aviso de una quiebra financiera. Un ministerio que parece no avanzar o que avanzaba y de un momento a otro llega una circunstancia que lleva la obra a un momento de crisis y parece que nada nunca más será igual. ¿Le parece conocida esa circunstancia? Una situación difícil que parece perpetuarse en el tiempo. Una situación que en vez de mejorar, empeora y es cada vez más delicada. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tiene un problema y usted dice, Señor, te entrego este problema y al otro día amanece y la situación está peor. ¿Le ha pasado? Como que solamente me ha pasado a mí. Bueno, gloria a Dios. Una situación en la que ya has gastado todos tus recursos, todas tus ideas, tus fuerzas y nada cambia. O incluso una situación en la que evidentemente percibes que el enemigo está atacando con gran fuerza tu vida y sabes que el origen de dicho momento es espiritual y no sabes ya cómo orar o qué decir y estás como este hombre que estaba mudo, no podía hablar. Son precisamente estos momentos en los que sentimos y pensamos que la historia terminó y que nada bueno puede suceder, pero la verdad son escenarios perfectos para que conozcamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Momentos para que conozcas más del carácter de Dios. Momentos para que conozcas el amor de Dios, los planes que Dios tiene contigo. Esos momentos de dificultad son la oportunidad para poder evidenciar el gran poder de Dios. Incluso cuando en el ambiente solamente se respire muerte, como en el caso de la hija de Jairo. Es difícil, mi hermano, y yo se lo digo porque yo también lo he experimentado. Es difícil en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, a veces es difícil ver que algo bueno puede pasar. Pero si nosotros estamos en las manos de Dios y si nuestra confianza está puesta en el Señor, algo bueno vendrá. En este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver 4 casos, 4 historias diferentes. Son 4 historias diferentes. Pero en estas 4 historias diferentes encontramos algo en común. Para todos ellos, su problema era su gran problema. Eso tenían en común. Aunque eran problemas diferentes, para cada uno su problema era ¿qué? Importante. ¿Qué otra cosa encontramos en común? Que ninguno de ellos había podido resolver por sí mismo ese problema. Ni Jairo, ni la mujer del flujo de sangre, ni los 2 ciegos, ni el endemoniado habían podido resolver su problema. Dijo la hermana Aide, otro aspecto en común, la fe. Porque todos creyeron y entendieron que la respuesta a su problema estaba ¿en quién? En Jesús. Diga conmigo, la respuesta a mi situación la tiene el Señor Jesús. Todos estos 4 casos acudieron a Jesús y ¿saben qué más veo en común? Que a los 4 le respondió el Señor.
ninguno se quedó sin respuesta. Y es que a veces nosotros decimos, le respondió a la hermana, pero a mí no. No te afanes, síguelo buscando, porque la respuesta viene. Amén. Entonces, vamos a ver de manera rápida. El primer caso, ¿cuál fue? El de la hija de Jairo, Mateo capítulo 9, versículo 18. No lo voy a leer porque ya lo leímos, conocemos la historia, pero quiero resaltar algunos puntos que encontré mientras estudiaba este pasaje. Primero, la hija de Jairo. Jairo era un principal, es decir, era un líder, un jefe de la sinagoga. Esto de por sí nos deja ver que para este hombre no era fácil acercarse a Jesús. No porque Jesús sea una persona inasequible, no porque Jesús no quisiera que las personas se acercaran a él. ¿Saben por qué era difícil para Jairo acercarse a Jesús? Por los prejuicios sociales, ya que su posición delante de las personas se convertía en el obstáculo para que él se acercara a Jesús. Pero en el caso de la vida de Jairo, su posición social no fue un obstáculo para que se acercara al Señor. A pesar de la posición social y el reconocimiento que él podía tener, estuvo dispuesto a postrarse delante de Jesús. Primera pregunta para usted en esta mañana o para todos nosotros. ¿Alguna vez te has postrado delante del Señor? ¿Alguna vez has experimentado esa o has tenido esa acción de arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, mi hija se está muriendo, Señor, me quedé sin trabajo? ¿Alguna vez te has postrado delante del Señor? Segunda pregunta, ¿hace cuánto que no te postras delante de Él? Porque algunos hemos perdido de pronto el buen hábito de seguir todos los días postrándonos delante de Él, humillándonos delante de Él y diciéndole: Señor, por más de que ahora conozco tu palabra, por más de que ahora te sirvo, yo sigo dependiendo de ti. ¿Hace cuánto que no te postras delante de la presencia de Dios? Fue una pregunta que me hice mientras preparaba esta enseñanza. Tercera pregunta, ¿qué estás esperando para rendirte a los pies de Jesús? Y cuarta pregunta en este punto, ¿tienes algún prejuicio que te impida postrarte delante de Él? ¿Te da pena? ¿No quieres mostrar una fragilidad, una vulnerabilidad en tu casa, con tus amigos? Humanamente y médicamente y científicamente no había esperanza para la hija de Jairo. Sin embargo, ¿saben qué dice? ¿Sabe qué le dijo Jairo a Jesús? Le dijo: pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jairo la tenía clara. Él sabía que médicamente, científicamente, humanamente era imposible que la niña pudiera vivir, pero él sabía que si Jesús iba a su casa y ponía la mano sobre la niña se iba a levantar. Según el relato de Marcos, usted puede encontrar este milagro en Mateo, en Marcos y en Lucas. Marcos amplía la historia y en Marcos dice que la hija de Jairo estaba muriendo mientras él hablaba con Jesús. Es decir, que al parecer, cuando Jesús estaba hablando con Jairo, o más bien cuando Jairo llegó al encuentro de Jesús, se encontró con Jesús, la niña todavía estaba viva, estaba muriendo en ese momento. Jesús accede a ir a la casa de Jairo para sanar a la niña, pero mientras aún estaban hablando, ¿sabe qué sucedió? En Marcos dice que unos hombres venían de la casa de Jairo para informarle a Jairo que su hija había muerto. ¿Y sabe qué fue lo que le dijeron los hombres que llegaron? Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Se ha sentido alguna vez en esta situación? Que usted está orando al Señor por algo y llega alguien y le dice: mire, no ore más, ya se acabó. No vaya más a la iglesia, ya se murió. No siga creyendo, ya no se va a sanar. ¿Para qué sigue molestando al maestro? ¿Para qué sigue creyendo? ¿Alguien se ha sentido o se ha visto en una situación como esta? En el que alguien, mientras usted está intentando que algo suceda en esa circunstancia, viene alguien y ¡pah!, le llega con una noticia peor que la que ya había tenido o la que ya conocía. Jairo experimentó la sensación de alguien que ha expuesto y entregado su carga a Dios
pero en el proceso la situación empeora o incluso se agrava a tal punto que se pierde toda esperanza. Primera pregunta en esta reflexión. ¿Por qué justo cuando me acerco al Señor en busca de ayuda, el problema se empeora? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Muchos, es muy común que las personas cuando se acercan al Señor dicen, oiga, pero yo me acerqué al Señor y peor. Y entonces muchos en ese proceso, en ese lapso de tiempo, se apartan nuevamente del Señor, desisten de su búsqueda del Señor porque el milagro no ocurrió de manera inmediata. Y en vez de ver que la situación mejoraba, empeoró. ¿A cuánto nos ha pasado? Si quiere no levante su mano, pero yo sé que nos ha pasado. Es importante considerar la reacción de Jesús ante la noticia. ¿Sabe qué dice en Marcos? En Marcos dice, sin hacer caso de la noticia, hablando acerca de Jesús, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Y aquí debemos aprender algo importante en la respuesta que Jesús le dio a Jairo. Debemos aprender a administrar la información que llega a nuestros oídos referente a nuestros problemas. El que el problema se agudice no quiere decir que Jesús no va a hacer el milagro. Quiere decir que el milagro va a ser más grande. Ya no solamente le iba a sanar, ahora le iba a resucitar. Entonces, cuando usted ve que el problema se agrava, usted dice, ay, no, ahora sí, ni modos. No sabe que lo que pasa es que el milagro va a ser más grande de lo que usted se esperaba. Bueno, voy a continuar. Dice entonces acá en lo que pude preparar para esta mañana, eh, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Por otra parte, algunos no tienen en cuenta tu proceso e intentarán desanimarte y buscar decirte que no vale la pena seguir orando ni buscando a Dios. Jesús no dejó por eso que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. En momentos de dificultad debemos saber bien con quién vamos a seguir avanzando en el proceso, ya que algunos serán un apoyo para ti y otros intentarán desanimarte. E incluso Dios pondrá a algunas personas en el camino y en tu proceso porque quizá ellos mismos necesitan ver la gloria de Dios. El proceso de Jairo no fue inmediato, tuvo su espera, puesto que mientras iban de camino, ¿sabe qué pasó cuando Jesús iba con Jairo? Iban caminando hacia la casa de Jairo, apareció una mujer. Usted sabe que es estar esperando que alguien le haga un favor y que esta persona le diga, espera un momento que tengo que atender a esta otra persona. ¿A alguien le gusta esperar? Cuando alguien necesita un favor, cuando usted necesita que algo ocurra de manera urgente, porque ya van a cortar el recibo, ya le van a cortar el servicio del agua, porque ya le van a cortar la luz, y de pronto usted necesita que alguien, un amigo, algún familiar vaya y le pague el recibo y le dice, sí, pero espéreme un momento que tengo que hacer algo aquí, tengo que lavar unos platos. ¿Usted cómo se pone? ¿Usted qué quiere? ¿Que la persona primero haga lo que está haciendo o que inmediatamente responda a su necesidad? Pero ¿saben qué sucedió en esta situación? Jesús primero sanó a la mujer del flujo de sangre y luego conversó con ella y ahí sí continuó su camino hacia la casa de Jairo. Qué momentos de espera tan agudos, ¿no es cierto? Sé que mi hija se está muriendo. Ahora ya sabe que su hija se murió. Van de camino a la casa y Jesús se detiene a atender la necesidad de otra persona antes de atender la mía. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo es posible si yo te pedí primero que mi hermana? ¿Cómo es posible si yo llegué primero a ti que él? Y tú primero la atiendes a ella cuando mi hija acaba de morir. Esa mujer por lo menos todavía sigue viva. ¿Alguien se ha hecho esas preguntas? Si en el camino ves que Dios obra en la vida de otro mientras se dirige a tu casa, no sientas envidia, más bien alégrate, porque si lo hizo con esa persona, también lo hará contigo. Jesús ve las circunstancias desde la perspectiva del propósito divino.
A veces es necesario que algo muera, que algo culmine para que nazca y surja algo nuevo en tu vida. Jairo era principal de la sinagoga, seguramente era fiel a las tradiciones, a la religiosidad, tanto así que quienes estaban en la casa de Jairo ya estaban haciendo la ceremonia fúnebre cuando él llegó con Jesús a su casa. Pero ¿sabe qué pasó? Ese día murió la tradición en la casa de Jairo y comenzó una verdadera relación con Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, todo el mundo estaba tocando las flautas y cantando según la tradición de los judíos cuando alguien moría. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Jesús llegó? Les dijo, váyanse de acá, salga la tradición de acá, porque ahora ha llegado el que es la resurrección y la vida. Y entonces vino un nuevo tiempo para la vida de Jairo, vino un nuevo tiempo para la hija de Jairo, vino un nuevo tiempo para la familia de Jairo. Una situación difícil, mi hermano, te puede llevar a dejar la religiosidad y empezar una verdadera relación con Dios. Segundo, la mujer del flujo de sangre. ¿Qué pasaba con la mujer del flujo de sangre? Mateo capítulo 9, versículo 20. La mujer llevaba 12 años con una hemorragia ininterrumpida de sangre. Yo creo que esto solamente lo puede saber la mujer, porque si de por sí su ciclo que se da mes a mes es incómodo y a veces doloroso y traumático, ¿cómo será vivir 12 años con un flujo de sangre ininterrumpido? No les voy a pedir que pasen a contar su testimonio, pero debe ser es una situación compleja. No solamente compleja e incómoda en la parte física, sino también en la parte emocional. Y nosotros los que somos casados ya más o menos vamos entendiendo un poquito el proceso. Ya sabemos que en esos momentos es mejor, en esos días a veces es mejor de pronto guardar silencio. Que en esos días de pronto es mejor decir, como tú digas, mi amor, como tú digas. Es complejo, no es fácil. Esta condición no solo tenía un impacto severo sobre su cuerpo, es decir, en su salud, debido a todo lo que gira en torno a un flujo de sangre que no se detiene, sino que esta situación incidía drásticamente en su estado emocional y en la forma de interactuar y relacionarse con los demás. En Levítico 15, así como hace unos días, hace unas semanas estudiamos el caso de la lepra, en Levítico 15 también habla acerca del flujo de sangre. Habla acerca de las impurezas del hombre y las impurezas de la mujer. Y yo hice un pequeño resumen para no leer todo el capítulo, pero dice que así como el caso de la lepra, el flujo de sangre en la mujer le hacía impura o inmunda mientras la mujer tenía el flujo de sangre. Es decir, si la mujer tenía su flujo de sangre, su menstruación durante 7 días, esos 7 días la mujer era inmunda, era impura. Pero no solamente eso, mi hermano. ¿Sabe qué más sucedía? Por lo tanto, todo el que tuviera contacto con dicha mujer, todo objeto que ella tocara, toda silla en la que se sentara, toda cama en la que se acostaba era considerada impura. Si un hombre tenía relaciones sexuales con esta mujer mientras ella tenía el flujo de sangre, este hombre también se contaminaba con la impureza de la mujer hasta el anochecer. En otras palabras, una mujer con flujo de sangre experimentaba rechazo, señalamiento, exclusión indefinida, pues en el caso de esta mujer ya llevaba ¿cuántos años? 12 años. ¿Alguien se ha preguntado si esta mujer tenía hijos? ¿Si esta mujer era casada? 12 años sin poder tocar a nadie. 12 años sin que nadie la tocara a ella. 12 años sintiéndose bajo la presión de que esa silla era impura porque ella se había sentado en esa silla, que esa cama era impura, que ese lugar era impuro porque ella estaba ahí en ese lugar. Sabe que esto no era simplemente un flujo de sangre. Acá había una situación emocional bastante fuerte. Marcos amplía un poco la historia también en esta situación y menciona que la mujer había sufrido mucho a mano de varios médicos. ¿Alguno alguna vez ha tenido que visitar más de un médico por una situación de estas? ¿O por otra enfermedad? ¿O por otra situación?
Había gastado todo el dinero que tenía y esto no le había servido para nada. Una enfermedad crónica consume la vida de una persona hasta reducirla a nada. Las luchas emocionales que esta mujer experimentó seguramente fueron muy duras, puesto que cada día, en vez de mejorar, empeoraba. ¿Sabe qué le dice la Biblia acerca del caso de esta mujer? Dice que todos los días, en vez de mejorar, su salud se empeoraba. Preguntas que se hace una mujer cuando empieza a experimentar cambios en su cuerpo y sabe que lo que sucede no es normal. Vienen los exámenes médicos que de por sí son incómodos y las mujeres saben de qué estamos hablando. Lo incómodo que es tener que visitar un médico y exponer su privacidad, su intimidad, su cuerpo, exponerla a otra persona que es un extraño. Por eso es importante que, y aquí hago un paréntesis, si nuestra esposa o nuestro esposo está pasando por un momento de enfermedad o de dolencia física en esta área, es bueno que nosotros podamos ir con nuestro cónyuge, porque qué difícil es para una mujer tener que entrar al médico y saber que está sola. Es difícil. Y para los hombres tampoco es que sea muy cómodo. Bueno, entonces vienen los exámenes médicos, esos exámenes son incómodos, vienen los comentarios de los médicos. Por ejemplo, que esa situación puede ser el resultado de una infidelidad conyugal. Y en caso de que no sea una situación de infidelidad conyugal, en ocasiones cuando existen inconvenientes en la relación de pareja, el cuerpo genera un rechazo hacia el cónyuge de esta persona, lo cual pues genera mayor distanciamiento, mayor traumatismo a la situación. Aquí podemos ver que posiblemente hay heridas en el alma, hay situaciones no perdonadas, hay resentimientos u otras situaciones que solo el Señor puede sanar. Diga conmigo, hay situaciones que solo el Señor puede sanar. ¿Sabe que estas cosas a veces casi no se hablan, pero que sí las vivimos en casa? Pero bueno, de pronto eso sea un tema para tratar eh, en la reunión de parejas o en otros espacios donde nos enfoquemos más en las situaciones de pareja. Por esta razón Jesús no solo le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Sabe qué le dijo el Señor a esta mujer? Hija, ten ánimo. Por eso, aunque se me había olvidado decirlo al principio, la enseñanza de esta mañana se titula Ten ánimo. Y en esta mañana el Señor le dice a su iglesia, iglesia, ten ánimo. Iván, ten ánimo. Manuel y Mónica, tengan ánimo. Jesús, ten ánimo. Tico, ten ánimo. Aide, ten ánimo. Silvia, ten ánimo. Iglesia Cristiana del Norte, tengan ánimo. Porque yo sé que la situación que ustedes han vivido no solamente se trata de una enfermedad, sino que emocionalmente también se han visto afectados. Por eso el Señor no solamente sanó su cuerpo. ¿Saben qué hizo cuando le dijo ten ánimo? Sanó su alma. Tranquilo que solamente me quedan 8 hojas. Por eso dije que me iba a limitar a compartir lo que había escrito, porque si empiezo a hablar, hacemos aquí enramadas y nos quedamos hasta mañana. Tercer caso, 2 hombres que estaban como ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 27, dice que Jesús sale de la casa de Jairo y llegan a su encuentro 2 hombres que estaban como ciegos, es decir, no podían ver. Eso no me lo reveló ni carne ni sangre. Estaban ciegos, no podían ver. Quienes gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, intentaban llamar la atención de Jesús. Y por supuesto, si lo estaban llamando era porque querían ser ¿qué? Sanados. Estos hombres pedían compasión. ¿Se acuerda qué fue lo que dijeron? Jesús, hijo de David, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Ellos estaban pidiendo misericordia, ellos estaban pidiendo compasión. Sin embargo, su primera experiencia al acercarse a Jesús
podía ser interpretada por ellos mismos o por los que estaban a su alrededor como una experiencia contraria a lo que ellos esperaban tener con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que él salió de la casa de Jairo y se fue hacia su casa. Ellos seguían gritando a Jesús, pero en ningún momento Jesús se detuvo en el camino para atenderlos. A veces Jesús guarda silencio, pero aún este silencio tiene un propósito en la construcción del milagro. Pregunta en este punto: ¿te has acercado a Jesús y has experimentado el silencio de Dios? ¿Alguien ha pedido alguna vez algo a Dios y Dios ha guardado silencio? Qué difícil. Qué momento más estresante, frustrante, difícil, sí, hermana Aide, difícil. Según las escrituras, Jesús solo se detuvo hasta llegar a su casa. Entonces ahí sí los atendió. Estos hombres tuvieron que caminar por fe y no por vista, porque eran ciegos. Ellos tuvieron que caminar por fe y no por vista porque eran ciegos, no podían ver. ¿Usted se imagina qué es seguir a alguien sin poderlo ver? ¿Usted se imagina qué es caminar detrás de alguien y no saber por qué cuadra cruzó y hacia dónde se dirige? Pero ellos siguieron caminando. Dígale al que está a su lado: hay que seguir caminando. Aunque no veas, hay que seguir caminando. Hay que seguir caminando. Amén. ¿Cómo lograron caminar estos hombres y seguir a Jesús a pesar de su incapacidad? ¿Sabe cómo? Con los ojos de la fe, con la convicción de que lo que esperaban recibir de Jesús lo iban a recibir, su sanidad. A pesar de que Jesús no les respondió en el camino, ellos decidieron seguirlo determinadamente hasta donde Jesús llegara. Los momentos de espera ponen a prueba nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Los momentos de espera ponen a prueba nuestra paciencia. ¿Cuántos lo saben? Sin estos dos elementos, quizá los hombres ciegos hubieran desistido de seguir a Jesús. Si en ellos no hubiese habido fe y no hubiese paciencia, de pronto hubieran renegado de Jesús y quizá ni siquiera hubieran recibido su sanidad. Pregunta en este punto: ¿te has cansado de seguir a Jesús alguna vez? ¿Te ha incomodado su silencio? De pronto alguno dice: no, yo después de que conocí a Jesús, yo nunca he dudado en seguirlo. Pero sabe una cosa, sí me ha incomodado su silencio. ¿A cuánto les está hablando el Señor en esta mañana? Tercera pregunta en este punto: ¿has murmurado en contra del Señor porque no entiendes cómo Él no acude de inmediato a tus gritos pidiendo ayuda, y con mayor razón si Él sabe que tú tienes una limitación? ¿Sabe qué podían decir estos hombres? Jesús, hijo de David, pero ¿cómo podemos seguirte si somos ciegos? ¿Para dónde vas? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no te detienes, Jesús, hijo de David? Porque eres falto de compasión y misericordia, se dice. Te falta misericordia, Señor. ¿Cómo es que nos pones a caminar detrás de ti cuando sabes que no podemos ver? Ha murmurado en su corazón o con sus palabras porque Jesús no responde de inmediato, aun cuando usted sabe que Dios no desconoce que usted tiene una limitación y que necesita ayuda inmediatamente. Aunque esta situación pueda parecer indolente, mi hermano, la fe de estos hombres estaba siendo pasada por el fuego y estaba siendo purificada. Por eso cuando finalmente Jesús responde a su llamado por medio de la pregunta: ¿creen que puedo sanarlos? Sin duda estos hombres respondieron: sí, Señor. Y es que a veces Dios permite estos momentos de espera
para que realmente salga a la luz lo que hay en nuestro corazón, para que nuestra fe esté purificada y dependa solamente de Él. Porque quizá en el proceso muchos desisten, porque quizá en el proceso muchos murmuramos, porque quizá en el momento algunos eh, nos quejamos de Dios, y Dios estaba preparando el corazón de estos dos hombres, así como está preparando su corazón y mi corazón. Amén. Pregunta: ¿estás verdaderamente preparado para seguir a Jesús aunque guardes silencio por un tiempo? Porque tú dices en esta mañana: yo fui hoy al servicio porque necesito un milagro. Pero si tuvieras que regresar mañana al devocional, el martes al ayuno, el miércoles al servicio, el jueves al ayuno, el viernes el devocional, el sábado al devocional congregacional, el domingo al servicio dominical, y así por unas cuantas semanas o meses antes de recibir tu milagro, ¿estás dispuesto a seguir buscándolo? Otra pregunta: si Jesús te preguntara en esta mañana, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Cuál sería tu respuesta? Seguramente tu respuesta es sí. Pero ¿sabes algo? Tus acciones dan testimonio de tu fe. Muchos decimos: sí, Señor, yo creo, pero hoy no vinieron. Muchos dicen: sí, Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero no han seguido buscando al Señor. Porque nuestras acciones, y con esto no estoy eh, juzgando a quienes no vinieron, porque tendrán sus motivos. Estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa en la realidad de la iglesia. Y es que a veces decimos: sí creo, pero nuestras acciones no son consecuentes con lo que decimos creer. ¿Sabe que esta semana estaba reflexionando en algo? Nosotros podemos estar metidos en la iglesia, servir en la iglesia y no tener comunión con Dios. Pero es imposible que tengamos comunión con Dios y que no tengamos comunión con la iglesia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Yo sé que usted es muy inteligente, mi esposa me corrige con esa pregunta. Más bien, soy claro con lo que estoy diciendo. Yo puedo estar todos los días haciendo cosas en la iglesia y no tener tiempo para hablar con Dios. Pero es imposible que cuando yo tengo una buena comunión con Dios, no quiera tener comunión con mis hermanos. Por eso, aunque tú respondas o aunque yo responda, aunque juntos respondamos, sí creo, nuestras acciones van a dar testimonio de nuestra fe. Y si no, pregúntele a los dos hombres que estuvieron dispuestos a caminar hasta llegar a la casa de Jesús, aunque no podían ver. Su acción de caminar en silencio, no en silencio, gritando, perdón. Su acción de caminar y gritar incansablemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, escúchanos. Jesús, ¿para dónde vas? Jesús, te seguimos. Jesús, te seguimos. Y seguir caminando dio testimonio de que ellos realmente creían. Ya vamos a terminar. Tus acciones darán testimonio de tu fe. Si estos hombres no hubieran tenido fe, no hubiesen caminado hasta llegar a la casa de Jesús, pues ni siquiera sabían hasta dónde iba a llegar él. La obra de Dios es tan evidente que aunque quisieras callar, no podrás callar las obras que Dios hará en tu vida. La Biblia dice que Jesús les dijo que mirad que nadie se entere, mas ellos salieron a divulgarlo por todas partes. Cuarto punto, vamos terminando. Un hombre mudo que estaba como endemoniado. También lo vemos aquí en Mateo capítulo 9, versículo 32 en adelante. Este hombre estaba mudo y parece ser que su situación era de orden espiritual. Parece ser no, la Biblia afirma que era de orden espiritual, pues no podía hablar porque un demonio le impedía hablar. Hay situaciones, mi amado hermano, que son espirituales. Hay situaciones en las que entidades espirituales están operando en esa circunstancia. Y usted y yo no podemos ignorar
las maquinaciones del diablo. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice en primera de Pedro capítulo 5 dice, practiquen el dominio propio y estén alerta, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Eso está en primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y estén como alerta. Diga conmigo, estar alerta, porque su adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por algún motivo, si usted lee este pasaje, el capítulo 9 de Mateo, usted va a notar algo sorprendente, o por lo menos a mí me sorprendió. El milagro de Jairo, el milagro de la mujer, el milagro de estos hombres ciegos, explica muchas cosas acerca de la situación que ellos vivían. Pero el relato de la sanidad espiritual de este hombre fue un relato muy corto. No tiene mayores explicaciones. Simplemente había una situación de orden espiritual. Jesús expulsó el demonio y el hombre pudo hablar. A veces ignoramos las situaciones de orden espiritual y éstas se postergan. Pero si se trata de un asunto en el que un demonio interviene, la situación debe cambiar en el momento en el que el demonio sea expulsado o reprendido. La Biblia dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, es decir, nos oponemos a Satanás, ¿sabe qué dice la Biblia? Él huirá de nosotros. Los temas relacionados con entidades espirituales a veces son ignorados porque generan miedo, porque generan a veces incertidumbre. Pero basta con que el poder de Dios y la autoridad de Dios se manifiesten y el reino de las tinieblas tiene que huir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conclusión, suba la alabanza. Mi amado hermano, sin importar el caso, sin importar la situación, vemos en estas historias que el poder de Dios siempre se manifestó y que hubo una respuesta para cada necesidad. De pronto usted en esta mañana vino pensando que su problema era menos importante que el problema de su hermano, o de pronto pensó que el problema suyo es más grave que el de su hermano. No se preocupe, que para Dios su problema es importante, su necesidad sí es importante. No importa la índole del problema ni el estado de gravedad. Puede ser una situación en la que toda esperanza se haya perdido porque la muerte llegó a dicha situación. Puede ser una situación como la de la mujer del flujo de sangre que parece nunca acabarse. Puede ser una situación en la que tú no veas esperanza porque simplemente estás como esos dos hombres ciegos que no podían ver nada. O puede ser una situación en la que evidentemente tú percibes que estás siendo atacado por el enemigo. No importa, no importa cuál sea el origen de ese problema, hay una respuesta en Jesús. Yo quiero invitarlo para que se ponga en pie. El Señor desea cuidarte, restaurarte, perfeccionarte, afirmarte y establecerte, a pesar de que la situación que estás enfrentando pueda generar dolor y sufrimiento momentáneo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que esta leve tribulación momentánea causa en nosotros un cada vez más eterno, excelente y peso eterno de gloria. Esta situación que puedas estar enfrentando en esta mañana, en este tiempo, no es más que una situación en la que Dios una vez más se va a glorificar en tu vida. Pero necesitas en esta mañana entender lo que Jesús le decía a Jairo: no tengas miedo, cree solamente. Cierre sus ojitos y hable con el Señor en esta mañana. Medite en lo que hemos estado compartiendo en este momento y dígale: Señor, reconozco que tú tienes una respuesta a mi necesidad. Reconozco que tú tienes el poder para dar solución y traer libertad en esta situación tan difícil que he estado enfrentando.
Pero quiero decirte, Señor, que estoy dispuesto a caminar contigo hasta donde tenga que caminar, Señor. Estoy dispuesto a caminar y creerte a ti, Señor, porque de ti proviene mi bendición, Señor. Porque mi respuesta eres tú, Señor. Porque mi sustento, mi fortaleza, mi castillo, mi protección, mi alto refugio, eres tú, Señor. Mi torre inexpugnable es tu nombre, Señor. Hable con el Señor. Yo quiero que abra su boca y en esta mañana usted pueda hablar con Él. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor, y vengo a beber de las aguas que tú me provees en esta mañana. Jesús le dijo a Juan en la isla de Patmos, y se lo decía hace un momento al iniciar el servicio: el que tenga hambre y sed, venga a mí y beba gratuitamente de la fuente de agua de vida. Si tienes sed, corre a los pies del Señor en esta mañana. Si tienes hambre, corre a los pies del Maestro. Si tienes hambre y sed, dile: Señor, ten compasión, ten misericordia de mí. Escucha mi oración.